Aprende a decorar este fairy cake, pastel pantano o pastel de fantasía. Hoy te enseño esta técnica de decoración paso a paso sin usar molde de corazón. Vamos a empezar. Voy a darle forma de corazón a mi pastel. Si quieres lo puedes hacer redondo y si quieres también puedes ir horneando cada bizcocho en moldes de corazón, pero como yo no tengo, estoy usando un pastel redondo, el mío es de 20 centímetros y voy a usar esta plantilla de corazón. Haz un corte recto usando un cuchillo de sierra y con esta plantilla ya no es necesario que compres un molde en forma de corazón. También puedes usar una plantilla de acetato. Dije que es un pastel de 20 centímetros, es de 18 centímetros. Ya que terminaste de hacerle la forma de corazón a tu pastel, ya que tienes tu pastel ahora sí en forma de corazón, todo el sobrante ya sabes que no se tira, este te lo puedes comer o lo puedes transformar en otros productos. Entonces ahora le voy a poner la primer capa de crema que se le conoce como crumb coat. Es una capa que atrapa todas las migas. Para pintar la crema, en este caso es un buttercream de merengue suizo, lo que yo hago es ir agregando muy poquita cantidad de colorante en gel, lo voy mezclando y según yo vea que necesito un poquito más de color, pues lo voy intensificando ahí con más colorante. Ya que lo mezclé bien y lo tengo listo, esta es la consistencia del betún y así es como quedó el color. Esta parte podría ser un poquito complicada porque muchas personas dicen, es que se me vienen las migas, se me embarra. Podría ser más complicado cuando no se tiene esta costra que se hace por el molde, pero aquí te va un delitito. Vas a tomar así un poquito de tu crema y lo colocas así y entonces vas a ir empujando sin tocar nada de la miga del bizcocho. Lo vas a hacer poquito a poco, como tú puedas, a tu ritmo, pero que no se te venga nada y vas a ver que va a ser mucho más fácil. Y ya nada más con una raspa vas a ir retirando muy poquito del sobrante de la crema. Esta capa puedes dejarla delgadita, ahorita vuelves a aplicar la siguiente capa que es ya para que quede así más bonito tu pastel. Ya que le diste la primera capa, lo llevas a enfriar hasta que se ponga firme al tacto para que la siguiente aplicación sea mucho más fácil. Y aquí se viene la parte más bonita de la decoración de este pastel. Yo creo que es lo que lo hace más atractivo y es que estos pasteles llevan una capa muy delgadita de gelatina. Sé que en algunos lugares hacen la gelatina desde cero, pero imagínate que te piden mucho este pastel, entonces yo te recomiendo que busques lo más práctico. Venden estas gelatinas, por ejemplo esta que es así azul. Yo no quise usar esta directamente porque creo que como la capa es muy delgadita, se va a ver un azul muy intenso. Entonces lo que yo voy a hacer es usar esta gelatina, es una gelatina transparente, se llama así gelatina cristalina y esta contiene 120 gramos. Como yo solamente voy a hacer para un pastel ahorita, pues lo que hice fue dividir el total de esta en 4 partes, que serían 30 gramos de esta gelatina y en 200 mililitros de agua. No voy a usar 250, voy a usar 200 mililitros de agua. Sigue las instrucciones del fabricante, yo voy a poner la gelatina aquí en agua caliente y tienes que estar mezclando todo el tiempo hasta que se disuelva por completo la gelatina. Ahora, aquí ya es donde tú le puedes poner el color que tú quieras. En este caso yo le voy a poner un puntito de azul porque quiero ir controlando el tono de azul, no quiero que quede tan intenso. Si lo estás haciendo de pantano puedes ponerle un color verdoso. Si encuentras estas gelatinas también puedes usarla. Lo único es yo no lo usé porque va a quedar un color azul muy oscuro, pero también se puede, entonces aquí ya es como tú quieras. Y sigues mezclando y esta la vamos a reservar un momento para que se enfríe antes de aplicarla. Y una vez que ya está fría la primera capa, que lo tocas y ya no se te queda pegada en los dedos, entonces ahora sí vamos a aplicar la siguiente capa de crema. Igual con una raspa como esta vas a ir retirando el exceso y alisando por los costados. Ya que dejaste tu pastel lo más liso posible, ahora con esta boquilla que tiene así como muchos puntitos, es para hacer pelitos, es la número 234. Vamos a empezar a hacerle este efecto así como de plantitas. La numeración de las ollas que estoy usando son de la marca Cookie Cakes. Ahora con la boquilla 869 voy a ir haciendo estas conchas. Puedes hacer un borde doble para evitar que se filtre la gelatina. Y ahora con la boquilla 4B voy a ir haciendo un borde aquí en la parte de abajo.
y más efectos de pelitos con la boquilla 133. Como este es un fairy cake o pastel de hadas, este es un pastel de fantasía, así que ponle el nombre que quieras. Voy a empezar a aplicar un poquito de polvo de hada, así se llama, es una diamantina comestible. Ahora voy a empezar a ponerle las decoraciones. Yo hice estas, son algunas flores, unas mariposas y algunas piezas como estos caracoles. Y estos los hice con este tipo de moldes, son unos moldes de silicona, son así súper flexibles y te sirve para hacer este tipo de decoraciones. Yo las hice con fondant y las dejé secando toda la noche. Si vives en un clima que hay mucha humedad o quieres que tus piezas queden muy duras, así más secas, lo único que tienes que hacer es agregar un poquito de polvo CMC, así lo encuentras en tiendas de repostería y entonces tus piezas van a quedar más secas. Mira, por ejemplo, este tipo de molde que yo tengo aquí, lo compré en una tienda de repostería hace muchísimo tiempo. Yo voy a ir comprando así mis moldes y he ido juntando varios, pero donde más encuentras así muchísima variedad de moldes es en las expos. O sea, siempre que veas que hay alguna expo de repostería o alguna feria así cerca de tu ciudad, te recomiendo mucho que vayas porque es donde se juntan todos los proveedores de este tipo de productos. Y hacerlas es muy fácil. Tomas un poquito de fondant, haces presión para que se haga la forma, retiras el exceso si es que tienes y nada más lo desprendes y listo, ya te va a quedar con la forma. Lo mismo con las flores y con las mariposas. Y estas figuras también las puedes hacer con chocolate sucedáneo para repostería y usar los mismos moldes. Y por ejemplo, si tú quieres pegar piezas de fondant sobre tu pastel y si estás usando, no sé, crema chantilly o se te empiezan a resbalar, esto ya te lo he comentado en otros videos, le pones un poquito de chocolate sucedáneo así de este de repostería y vas a ir pegando tus piezas y eso hace que se frenen. Ahorita yo no se lo estoy poniendo porque en el mío no es necesario, pero si te llega a ocurrir eso, ese Deli-Tip te va a ayudar muchísimo. Y ya que terminaste, bueno, estos la verdad es que estos pasteles entre más cosas, más detallitos les pongas, se van viendo más bonitos. Y ya que lo tienes así más o menos como quieres, ahora si se acuerdan que hicimos la gelatina hace un momento, bueno, en este momento la gelatina sigue líquida, pero ya no está caliente, ya está fría y voy a empezar a agregarla. Vele agregando de poco a poquito para que no se te vaya a derramar y me acabo de acordar que justo en este momento a esta gelatina también le voy a poner así un poquito de brilli brilli porque pues esto es fantasía y para que tenga ese toque más lindo. Ah, otra cosa bien importante, las piezas que van aquí adentro, esas sí hazlas de chocolate, o sea, las de afuera puede ser chocolate o fondant, pero las de adentro sí de chocolate, porque como esto es gelatina, o sea, si las haces de fondant se te van a deshacer muy feo, entonces te recomiendo que las hagas de chocolate sucedáneo. Ahora le estoy haciendo con la boquilla número 32 unas mini conchas en color rosado. La verdad, esto te recomiendo mucho que lo hagas. Bueno, yo es la primera vez que lo hago, recibí muchos comentarios que querían que les hiciera este pastel porque les compartí la cuenta original de donde están inspirados esta decoración y me dijeron que lo hiciera, entonces es la primera vez que yo lo hago, pero estoy viendo que tuve una filtración mínima, o sea, no pasa nada, pero para evitar que se te vaya a filtrar, o sea, sí hazle un doble borde con la crema, esto te va a ayudar pues, para evitar filtraciones, para que te quede más bonito el resultado. Refrigera el pastel hasta que endurezca la gelatina. Y cuando ya la gelatina esté completamente cuajada, ahora sí le puedes escribir una frase. Para eso te recomiendo que uses una boquilla muy delgadita, yo voy a usar la número 1. Esta no es una tendencia, más bien es una técnica de decoración. La tendencia siguen siendo los pasteles con buttercream, con muchas decoraciones. El otro día les compartí en mi Instagram la cuenta original que se hizo muy popular por usar este estilo de decoraciones. Te la voy a dejar abajo en la descripción y también puedes seguirme por Instagram. Le voy a poner más brilli brilli y como a estos pasteles también se les conoce como pasteles efecto pantano, entonces le voy a poner aquí unos honguitos que hice con fondant.
Y para finalizar le voy a poner aquí unas perlitas de azúcar comestible. Lo mejor de este pastel no es tanto que está precioso la decoración, o sea, eso sí es muy bueno, pero lo mejor está en el interior. Este es un pastel nivel delicia, de verdad es una receta de Lichu que te voy a compartir en el próximo video, así que suscríbete y activa las notificaciones. Y es más, cuando ya esté disponible te lo voy a dejar por aquí en un enlace y también en la descripción, porque ahí te enseño paso a paso cómo lo fui armando, cómo lo rellené, cómo lo cubrí. Es una receta buenísima. Tú puedes hacer la receta que tú quieras, pero esta de verdad no te la pierdas. Y es que me estuvieron pidiendo muchísimo esta decoración. Les juro que este es el pastel que más me han pedido. Espero que les haya gustado. Es la primera vez que yo lo hago y espero seguirlo haciendo. A lo mejor ya no en un video grande, pero tal vez se los compartiré ahí por Instagram o por TikTok. También me pueden seguir por ahí. Y es que me gustó muchísimo, o sea, la técnica con la gelatina, no sé, yo creo que está muy bonito. Escríbeme en los comentarios qué te pareció. A mí me gustó mucho el resultado. La verdad es que lo importante aquí es la técnica y lo que hace que luzca más bonito es esta parte de la gelatina. Tú puedes hacer cualquier otra decoración. Este tipo de pasteles vi que se encuentran como pastel pantano, fairy cake o pastel de hada, pasteles de fantasía. No sé, si lo conoces con otro nombre también déjamelo en los comentarios. No me quiero ir sin antes darle gracias a todos los miembros que apoyan mi canal. Aquí les voy poniendo sus nombres. Muchas gracias por apoyar mi contenido. Y si todavía no te puedes hacer miembro, también me apoyas mucho cada vez que compartes este video. Así que compártele este tipo de decoración a alguien que ya hace pasteles o a alguien que va aprendiendo, pues para que te haga este pastel así de bonito. Y no te olvides de suscribirte. Ay, también no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.